Hola, Pietro. Buenas tardes, qué placer tenerte aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Pietro. Feliz. Siempre para hablar de cosas interesantes que tienen que ver con la gastronomía, pero que van mucho más allá de los platos y de las comidas y de las materias primas. Hoy hablamos de la carne. Sí, algunos datos que quizás uno no tiene presente cuando compra este alimento que es tan popular, tan querido, deseable, deseado, deseado, por sobre mucha todo gente. no solo por los argentinos, por el mundo entero. En general, el consumo de carne en el mundo aumentó. Sí, sí, sí. A pesar de lo que se dice, porque hay toda una campaña, te diría, ideológica que además creo que tiene fundamento, vinculada a cómo contamina la cría del ganado, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, el consumo de carne, obviamente hay que tomar el consumo global, aumentó en el mundo. En Argentina el asunto no es tan así. Claro, porque acá no hay plata, Pietro. Y sí. Mira, el consumo que tenemos en este momento ronda los 44, 45 kilos por persona por año. El promedio histórico, si uno empieza a sumar los últimos 20, 25 años, era de 72. Como hemos bajado. Y los registros de consumo se tomaron a partir del año 1914. Entonces es evidente que hay una baja del consumo de carne vacuna. Claro. Pero no de la proteína en general, porque la proteína en general más o menos está en los 110 kilogramos por persona por año. O sea, me refiero a carne vacuna, pollo, pescado, o sea, toda proteína animal. Entonces, evidentemente, hay unos cambios que se deben un poco al tema del dinero, porque ahora la carne se ha transformado en un alimento costoso para muchas personas. Hay otros alimentos, otras proteínas animales que cuestan menos, como por ejemplo el pollo realmente tiene un precio mucho más accesible, incomparable con el de la carne vacuna, y el cerdo está ahí en el medio. Y después están los cambios de costumbre, de paradigmas, de filosofías, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, y ese es el motivo por el cual, sumando todas estas cosas, el consumo de carne en el país de la carne, por antonomasia, ya bajó. no somos el país de la carne, ¿no? No, es un país que está entre los países de la carne, porque sin embargo el consumo es muy elevado. Estamos más o menos, Uruguay está un poquito más arriba, pero después los otros grandes países carnívoros que son Estados Unidos, Brasil, etcétera, están bastante atrás. Entonces todavía sigue teniendo un perfil estrictamente cárnico la alimentación. Y todavía somos conocidos como el país de la buena carne. El país de la buena carne, me parece que es bueno de alguna manera sacarse de la cabeza que la carne argentina es la mejor del mundo, del universo, porque ¿no es así? No, está entre las mejores, porque hoy en día hay buena carne en Brasil, cosa que antes no pasaba. Hay buena carne en Uruguay, hay buena carne en Paraguay. En Europa hay muchos lugares que tienen buena carne. Tenés España, tenés Inglaterra, algunas zonas de Francia, algunas zonas de Italia. Carne buena hay en varios lugares, hasta en Japón con sus razas autóctonas. Entonces, pero sí, lo que creo en relación a la carne es que los asadores argentinos, y eso lo digo siempre, son los mejores realmente que hay, porque tienen una sensibilidad, una capacidad de cocinar. Me sorprende esa capacidad que tienen en pocos minutos de armar la brasa, cocinar y servirte la carne. Y dice, pero para mí es toda una cuestión muy complicada, necesito mucho tiempo, y para los argentinos en general es una cosa habitual. Tirar, como se dice habitualmente, tirar un pedazo de carne a la parrilla. Bueno, ¿no? No es casualidad, el dicho así no es una casualidad, claro. Es exactamente así. Hago una pregunta. Bueno, la carne tiene básicamente está conformada por tres elementos. La proteína, el agua y la grasa. En vuestra opinión, ¿cuál es el ingrediente dominante entre estos tres? Y bueno, depende. No, bueno, proteína, agua y grasa. Para mí el agua. Y el agua, porque como...
Es exactamente así. Ok. Muy bien, Muy bien. ¿Qué nivel tiene Muy este bien. programa? Yo por la referencia a que nosotros los humanos Somos agua. somos claro. mayormente Así es. agua. Entonces, más o menos tiene el 70% de agua. Entonces uno dice, ¿pero dónde está el agua? Cuando corto no sale agua. Claro, Claro. es verdad. Pero el agua, la humedad está pegada a las proteínas Ok. y a las fibras. Entonces, bueno, ahí está el agua. Y uno se da cuenta cuando, por ejemplo, cocina la carne. Ese es un punto muy interesante acá en el país. Porque primero hay toda una cuestión vinculada a los puntos de la carne. Sí, claro, el punto de cocción. Bueno, justamente el agua tiene un rol determinante en ese juego. Cuanto más se cocina la carne, obviamente menos Menos agua. cantidad de agua tiene en su interior. Y si nosotros cocinamos la carne y tenemos menos agua en su interior, ¿cuál es el resultado final? Que en lugar de tener una pieza de carne jugosa, suculenta, etcétera, etcétera, tenemos una suela de zapatos. Bueno, pero tampoco hay que llegar al extremo de una suela. Esta es la discusión A mí eterna. me gusta María igual. A mí me gusta tipo suela, tipo pero- suela. Es la discusión eterna. Bien cocida. Porque el sabor está en dos partes. Está en los jugos y está en la caramelización de la carne. O sea, esa costrita que se genera cuando uno cocina la carne. Y en términos de temperatura, pero estos son datos así como para tener en una conversación entre amigos, cuando se hace un asado, etcétera, etcétera, justamente hablando de carne. La temperatura en el interior, en el corazón de una pieza de carne, para que la carne se considere jugosa o roja, tiene que ser 50 grados. Para que la carne se considere en un punto intermedio, tiene que ser aproximadamente 60 grados. ¿Vos estás hablando del horno o de una No, parrilla? del corazón de la pieza de carne. Yo tengo, Ah, no sé, ¿cómo tiene supongamos que un tener? bife de chorizo. ¿Y qué hacemos? ¿Le ponemos un termómetro? Deberíamos, bueno, el termómetro para carne, la verdad que es un artefacto que hoy en día se encuentra prácticamente en todo lado, pero ahora te voy a enseñar un método muy elemental, Fácil, a ver. más fácil. Y si queremos la carne, si deseamos una carne extremadamente cocida, tenemos que pensar que en el interior, en el corazón de la pieza de carne, la temperatura va a estar en 75 grados. Ajá. Que es una temperatura suficiente como para expulsar toda esa cantidad de agua que tiene la pieza de carne. Ajá. Bueno, si quieren saber más o menos, sin tener el termómetro y sin tener grande conocimiento cuál es el punto de una carne, lo que uno tiene que hacer es abrir la mano, juntar los dedos, que la palma esté, digamos, a la vista. Después toma índice y pulgar y junta las puntas y hace así, El gestito de idea. y hace esto. Hay que tocar Ah, esto. te tocas Claro, la parte gordita Hay que del dedo tocar gordo. el monte de Venus, hay que tocar Mira vos. esto. Y uno ahí percibe una textura. Bueno, esta es la carne jugosa. Ah. Después pasamos al índice y pulgar. Juntamos A ver, índice. vos estás con el pulgar y el dedo medio ahí. Sí, Sí. perdón. El medio no es este. No, ese ¿No? es el anular. Anular. No, pensé que era el índice. Bueno, Ajá. en fin. Bueno, ahora vivo en el- otro planeta. El tema es el dedo. Bueno, no, en Vamos, serio. vivo- En vivo Italia es vivo en igual otro- que acá el Sos el índice es uno. el mismo. vivo en otro planeta. No, pero es verdad, no, pero porque hay mucha gente que no nos está viendo en YouTube, así Bien. se entiende bien. Ahí está. En fin, entonces juntamos la punta de los dos dedos Sí. y seguimos tocando. Toquen el monte de Venus y se van a dar cuenta que es más durito. Más Sí, duro. exacto. Ah. Ese es un punto superior a jugoso. Mira, Después hagan lo mismo con el tercer dedo. Sí. el anular. La anular, ahí está. Está duro. Muy bien. Qué duro. Y fíjense, está duro. Y Duro. fíjense con el meñique, Una piedra. está durísimo. Mirá vos. Bueno, ese es el Asado. punto que te gusta a vos. Ese es el to- bien cocido. Cuando El... tocar la carne en el sartén o en el horno, donde sea, y tiene esta textura, Ya se arruinó. significa que está Bien muy, cocida. muy Muy cocida. ¿eh? Ujú. Así que bueno, este es un sistema muy índice. simple para entender los puntos de la carne. Así, Y cuando el color también es un el color punto. desde afuera es una cuestión química, en el sentido que se genera el calor genera una caramelización entre la proteína y los aminoácidos, y bueno, y eso es lo que genera esa costrita que tiene la carne, y que realmente esa costrita es la que regala el sabor. Claro. Ahí está el sabor.
Y ahí hay una cuestión. Mucha gente habla de sellar la carne, ¿no? Piensa que uno pone la carne en un sartén, etcétera, y genera esa costrita y dice, yo sellé la carne. No sellaste absolutamente nada. ¿Y qué es sellar la carne? Es uno de esos falsos mitos que circulan. Ahí no se sella nada, porque si tomas no sé, supongamos un bife de chorizo cocinado de esa manera, bien caramelizado arriba, y lo colocas en un plato, a los 2 minutos el plato es un charco. Claro, porque adentro está crudo. Porque el agua empieza a relajarse en el interior de la pieza y sale. Ajá. Eso significa que no se selló absolutamente nada. O sea, la carne no se sella, no, pero sí se carameliza. Es una reacción química. Y eso es bueno, porque eso es lo que otorga el sabor. Ajá. Bueno, algunos tips, se puede decir tips. A ver, sí, claro, por Algunos supuesto, tips. sí. Para cocinar la carne, si está congelada, no la descongelen en el agua tibia. Ok, Ajá. perfecto. Ajá. Buen dato. No va. Uno más o menos normalmente sabe que tiene que cocinar la carne. Entonces a la noche, si la tiene congelada, la baja en la heladera y espera que la carne se descongele de esa manera. ¿Y O sea, la alcanza una temperatura- noche para Sí, descongelar? depende de la pieza. Si es una pieza muy grande, un poquito, también algunas horas más. Ajá. Pero si son piezas chicas, sí que en una noche está bien. ¿Pero por qué? Es una cuestión de seguridad alimentar. Si nosotros descongelamos rápidamente en un lugar cálido la carne, ahí estamos estimulando la proliferación bacteriana. Claro. Porque la bacteria se activa cuando empieza a hacerse amiga del calor, de las temperaturas elevadas. En el caso de la heladera, nosotros Nunca va a pasar, bajamos la temperatura de manera muy, muy suave. Y entonces, bueno, corremos menos potenciales riesgos. La otra cuestión es, antes de cocinar la carne, habría que secarla, porque la carne es muy húmeda. Entonces, con papel absorbente, con un repasador, etcétera, hay que secarla, la carne. Otra cosa, no quiten la grasa. Ah, ¿no? Obvio, si es un asado, si un costillar de asado, bueno, se puede sacar un poco Ajá, de grasa, sí, porque tiene la verdad mucha. que tiene una cantidad de grasa muchas veces. No al que es- comienzo, eso es. ¿Cómo? No al comienzo. No, antes de Por eso, cocinar. antes de cocinar no hay que tocar antes- la grasa. No, antes de cocinar, si tiene demasiada grasa, tenemos que sacar. Porque Pero es dejarle un demasiado. poco- Pero sí, no, la grasa hay que... La grasa tiene una función muy importante. Primero porque le da sabor a la carne. Y segundo porque de alguna manera penetra las fibras de la carne y le da una terneza que es muy interesante. Pero cuando la grasa es excesiva hay que Ahí sacarla sí. porque si no la carne toma un gusto de grasa que ok. después se vuelve empalagoso. Le habrá pasado muchas veces estando en un asado, con un asado muy grasoso, que te empalagas rápidamente. Sí. Te cansa el paladar. Te iba a hacer una pregunta Sí. cuando hablaste de descongelamiento. ¿Descongelar en el microondas una carne, una pieza de carne? Más o menos. Más o menos porque aceleras el microondas que hace son ondas que desde el corazón se mueven y generan calor en un punto y descongelan. Entonces se descongela rápidamente. Sí. Normalmente, cuando se descongela con el microondas, la carne después sale dura, no tiene una textura interesante. Entonces, insisto, obviamente en la emergencia Lo haces. vale el agua tibia, pero dentro de una bolsita, dentro de un Ziploc. Pongan la carne dentro de un Ziploc, cierren el Ziploc y sumerjan ese Ziploc, esa bolsita cerrada dentro del agua, pero no debería ser lo habitual. Si podemos utilizar la heladera para hacer ese trabajo, la verdad que es lo Es mejor. lo ideal. Y después está el tema de salar, no salar, salar, Ah, no ese salar. buen punto. Es absolutamente ininfluyente. Ajá. O sea, porque hay gente que dice, no, si salar la carne antes, sale toda la sangre, el jugo, etcétera. No. Obvio, si yo salo la carne y la dejo 4 horas ahí esperando, sí que sale el jugo, pero si yo salo la carne y después la cocino, no pasa absolutamente nada, no es Claro. que la carne se pone dura. Y si la salo durante la cocción, exactamente lo mismo. Sí. Entonces, eso es otro mito. Son todos pequeños mitos sobre la carne. Muy bien aclarar todo eso. Y es bueno tomarlos en cuenta para que tengamos una amistad fluida con la carne. Y el tema de salar la carne, por ejemplo, del asado con sal parrillera, sal gruesa.
¿Es una cuestión de gustos? No, no es una cuestión de gusto. Sí, de gusto en el sentido que te da un sabor distinto. Pero ¿por qué? Imagínate, para que se entienda, imagínate que vos le pongas sal entrefina a una ensalada, que te habrá pasado quizás alguna vez. A mí me gusta, ¿eh? Bueno. Me gusta sentir los granitos de sal. A eso voy. Sí, me encanta. Entonces, es el mismo efecto. Si yo pongo sal fina para condimentar una ensalada, esa sal penetra de una determinada manera. Claro. Se integra quizás más fácilmente, pero la sal entrefina, ahí arriba del asado, con la cocción, aumenta la costrita, entra de una determinada manera y finalmente ese sabor lo vamos a encontrar en el asado. Entonces está bien, ¿no? Está Creo que bueno. está bien, sí. Está bueno. Bueno, Pietro, en el segundo bloque, ¿nos das alguna receta de carne Sí, así? una seguramente. Deslumbrante, Una de mis preferidas. espectacular, No lo sé, pero es inolvidable. no lo sé, pero funciona. Ay, vos déjame crear expectativas. Si algo bueno nos vas a dar, ¿no? Sí, no nos vas a traer un bife vuelta y vuelta. No. Dale. Dice que decía, ¿cuánto hace que no le pongo sal al asado? ¿Está comiendo sin sal? No, estoy comiendo sin asado, dice. Dice que ser vegano alarga la vida, sobre Sí. todo la vida de la vaca. Totalmente. Saludo a un amigo mío que no la está pasando bien. No, ¿qué le pasa? Tiene más hambre que perro de vegano. pobre. Ay, pobrecito. Oh, cosita. Puchi. Reunión familiar, domingo. Sí. El novio haciendo el asadito. Qué Claro. lindo. Muy bien. La madre de la novia le dice, ¿ya decidieron cuándo la fecha del casamiento? Ah, claro, que La bueno. vieja aprieta para casar. Sí, apura. No, todavía no. Apurá lo que se decida. Mi amor, ¿cuándo nos vamos a casar? Y el tipo acomodaba los carbones. ¿Hacia el sonso? Mi amor, ¿cuándo nos vamos a casar? Seguía acomodando los carbones. Ay, che. Mi amor, ¿cuándo nos... ¡Pará! Sabés que no tomo decisiones al azar. Dice. Está bien. Hoy estamos encendidos. Encendidos en la tarde. En Mitre. Decime que le pusiste hilerete stevia sin decirme que le pusiste hilerete stevia. ¿Qué le pusiste a este postre? Está espectacular. Cuando te gusta, hablar con la boca llena es natural. Tan natural como que Hileret haya logrado la stevia más rica. Hileret Stevia, la stevia más rica.